Su misión estaba calificada de alto secreto. Se les consideraba soldados prescindibles y se esperaba que regresaran pocos, si es que lograba regresar alguno, ya que el enemigo contaba con más hombres y con más armas. Las enfermedades y el agotamiento diezmaron sus filas. Su lealtad, su voluntad de vivir y la fe inquebrantable en su causa fueron lo único que les mantuvo vivos. Sus esfuerzos serían heroicos, sus hazañas legendarias. Fueron los merodeadores de Merrill, país entonces conocido como Birmania. Durante 6 meses estos guerreros, tachados por algunos de inadaptados, se enfrentaron a las mejores y más experimentadas tropas japonesas en un combate continuo y brutal del que salieron victoriosos. Utilizaban oficialmente el nombre en clave Galahad, pero la historia los recuerda como los merodeadores de Merrill. Algunos parecían encontrarse inadaptados y seguramente les metieron allí oficiales al mando que querían deshacerse de ellos, y muchos de ellos acabaron convirtiéndose en algunos de nuestros mejores soldados. Decían que eran pendencieros y cosas por el estilo. Eran chicos normales. Está claro que se trataba de tipos duros, pero no había duda de que muchos de ellos habían entrado en combate. A mí no me parecían distintos de los demás. Los merodeadores eran muy duros, de eso no cabe la menor duda. Eran excelentes soldados. Creo que eran una de las unidades más disciplinadas de todas las que entraron en acción. Actualmente Birmania es conocida con el nombre de Myanmar. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial se hallaba bajo control británico y se situaba geográficamente entre otros 2 aliados de los Estados Unidos, India al oeste y China al este. En 1942 Japón invadió Birmania. Expulsó a los británicos y de esta forma pudo bloquear el corredor de Birmania que los aliados necesitaban para proveer a China de equipamiento y armamento. Para nosotros era muy importante que China continuara participando en la guerra, porque eso garantizaba que allí habría al menos 2 millones de soldados japoneses ocupados. Además, China era considerada como un punto estratégico clave para llevar a cabo futuros ataques aliados contra Japón. En agosto de 1943, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el primer ministro británico, Winston Churchill, y el comandante aliado del sudeste asiático, Lord Louis Mountbatten, debatieron sobre la situación de China, Birmania e India en el transcurso de una conferencia en Quebec, Canadá. También asistió a ella un brigadier general británico, hombre muy inteligente pero poco ortodoxo, llamado Ord C. Wingate. Wingate era diferente incluso en el aspecto. Había quien decía que era un tipo raro. Wingate tenía su propia manera de hacer la guerra, que consistía en realizar penetraciones de largo alcance en terreno enemigo. Eso significaba enviar tropas muy por detrás de las líneas del adversario para destruir la infraestructura enemiga en vez de combatir las tropas del frente. Wingate ya había llevado a cabo misiones de largo alcance utilizando una fuerza compuesta por tropas británicas, indias, gurkhas y birmanas. Se les conocía como los Chitmans. Churchill quería que un comando estadounidense entrara junto con los británicos para intentar recuperar Birmania. Los líderes decidieron que había que formar un regimiento estadounidense bajo el mando del británico Wingate. Su objetivo sería la destrucción de las rutas de comunicaciones y de abastecimiento japonesas para provocar el caos en suelo enemigo. El presidente Roosevelt solicitó voluntarios de los distintos campos de operaciones para lo que en aquel momento calificaron como una misión peligrosa y arriesgada. Cuando nos presentamos voluntarios, nos dijeron que esperáramos entre un 85 y un 90% de bajas. A menudo muchos de mis amigos me dicen, ¿cómo fuiste tan idiota de presentarte voluntario para una misión en la que te advirtieron que había muy pocas posibilidades de sobrevivir? Pero entonces las cosas eran muy distintas. Teníamos un objetivo. Después de lo de Pearl Harbor, todo el mundo se moría de ganas de machacar a los japoneses. Yo llevaba 28 meses ahí, en el Pacífico Sur. Y pensábamos que ya iba siendo hora de volver a casa. Y queríamos contribuir a hacer que la guerra terminara lo antes posible, del modo que fuese.
Liderados por el coronel Charles Hunter, que estaba a las órdenes del general Wingate, los cerca de 3.000 voluntarios de todos los estados de la Unión se reunieron en la India bajo el nombre en clave de Galahad el 29 de octubre de 1943. Yo había estado en muchas unidades, pero nunca había visto una en el que se reuniera tal variedad de gente. En una misma unidad tenías intelectuales de Harvard y chicos llegados de las calles de Nueva York. Algunos de ellos eran exconvictos. Había indios Sioux de Dakota que hacían de rastreadores. Había muy buenos soldados del Medio Oeste y del Oeste. Toda esa gente junta formaba una mezcla que a mi entender era incomparable. El regimiento estaba compuesto por nuestro batallón, el 3er batallón de veteranos de combate, el 2º batallón, que había llegado desde Panamá y Trinidad, y el 1er batallón, que venía directamente de Estados Unidos. Una parte fundamental del regimiento era un grupo de 14 hombres que hablaban japonés con fluidez. Los Nisei, o los estadounidenses descendientes de japoneses, como les gustaba que les llamaran, eran elementos claves en nuestra operación. Los Nisei éramos especialistas en inteligencia. Nuestra labor consistía en traducir documentos, mapas y órdenes de batalla, y también en interrogar a los prisioneros de guerra. Además, interceptábamos las comunicaciones del enemigo. Para preparar a los hombres para que sobrevivieran en el terrible entorno birmano, se les sometió a entrenamientos de combate en la jungla, en campos del centro de la India. Durante los 3 meses de entrenamiento en la India, realizamos maniobras junto a las fuerzas británicas que habían llegado desde Birmania. Nos beneficiamos de su experiencia. Vimos qué habían hecho bien y qué habían hecho mal, y eso nos ayudó mucho. A cada batallón se le asignaron 139 caballos y mulas. Como era una operación de penetración de largo alcance, luchábamos detrás de las líneas enemigas y teníamos que trasladar las cosas nosotros mismos. Así que necesitábamos caballos y mulas para cargar con el material más pesado. El resto lo llevábamos a la espalda. Durante los entrenamientos, los regimientos sufrieron el primero de una serie de inesperados cambios de comandante. En ese momento, el general de división estadounidense Joseph W. Stilwell tenía muchos cargos importantes en la zona. Entre estos estaba el de jefe del Estado Mayor del líder chino Chiang Kai-shek. También dirigía todas las tropas chinas en India y Birmania. Cuando Stilwell supo que las tropas estadounidenses estarían bajo el mando de Wingate, dejó muy claro en todos sus informes que era una situación terrible. Se cree que incluso habló con Mountbatten para pedirle que le nombrara comandante de las tropas estadounidenses. Y después del 1 de enero de 1944, Mountbatten decidió de pronto darle el mando a él. En cuanto Stilwell fue nombrado comandante de las tropas, degradó al coronel Hunter a jefe del Estado Mayor y eligió a uno de sus propios hombres para dirigir a los estadounidenses. Un hombre de 40 años licenciado en Hopkinton, Massachusetts. Se llamaba Frank D. Merrill. Merrill era ante todo un militar de despacho. Había sido agente de inteligencia, pero no era un hombre de combate. Nunca había entrado en combate, nunca había dirigido tropas. Así que cuando de repente le pusieron al mando de los merodeadores, todo resultó un poco extraño durante un tiempo. El general Stilwell estaba preparado para arrebatar Birmania a los japoneses. Al general Merrill se le ordenó que debía tener las tropas listas para entrar en acción. Mientras se preparaban, los hombres se daban cuenta de que muchos de ellos no volverían. Corrió el rumor de que algunos pensaban que no conseguiríamos salir de donde quiera que fuéramos, que toda la unidad quedaría destruida. Todos los merodeadores sabíamos que éramos prescindibles. Nadie hablaba de ello, y no porque fuésemos valientes. Pero ¿qué íbamos a hacer? Si estábamos allí, pues estábamos allí. Preocuparnos por estar allí no nos iba a ayudar.
Había que dejar que los oficiales se encargaran de eso. Les tocaba a ellos intentar sacarnos de allí. Poco antes de embarcar, el regimiento recibió una designación oficial, Unidad 5307 Provisional. Pero en un artículo de la revista Life, un periodista los bautizó como los merodeadores de Merrill. Durante los 6 meses siguientes, los merodeadores soportaron las condiciones más duras y el peor combate continuo que ninguna otra unidad estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Los merodeadores de Merrill siempre sufrían por falta de información. Al dejar sus campamentos de la India, no sabían cuáles serían sus misiones específicas cuando entraran en Birmania. Marcharon hacia el sudeste por el camino del Edo y entraron en territorio enemigo el 24 de febrero de 1944. Los batallones estaban dirigidos por las secciones de inteligencia y de reconocimiento. Los hombres las llamaban I+R. Uno de los soldados más condecorados de la historia militar estadounidense fue un merodeador, líder de una sección I+R llamado Logan Weston. En mi sección había 55 hombres. Trabajábamos entre 12 y 24 horas por delante del siguiente batallón. Nuestra misión era reconocer el terreno para que el batallón pudiera avanzar por él y localizar las posiciones enemigas. Si se trataba de una unidad pequeña, la destruíamos. Si era más grande, entablábamos combate con los soldados enemigos hasta que nuestro batallón nos alcanzaba y acababa con ellos. El sargento nacido en Alemania, Werner Katz, era soldado en la sección de Logan Weston. El 25 de febrero de 1944, mientras la sección se abría paso a través de la jungla, Katz descubrió un claro. A poca distancia vio lo que al principio pensó que era un soldado chino. Me acerqué y cuando lo vi me dije, Dios mío, es un japonés. Intentó dispararme, pero yo le acerté antes de que pudiera hacer nada. Debí darle en la cara, y cuando me tiraba al suelo vi una ametralladora a mi izquierda, y enseguida disparó contra mí, y entonces todo pasó como a cámara lenta. Una bala me dio aquí, me rozó la nariz. Weston y otros miembros de la sección devolvieron el fuego y recogieron a Katz. Estaba temblando, asustado, pero tras un tiempo, seas un buen soldado o un mal soldado, te acabas convirtiendo en un fatalista, por lo que te puede pasar. Ves a un tipo perder un brazo o a otro que muere a tu lado, y es muy triste. Te gustaría largarte de ahí, pero sabes que tienes que luchar. Te conviertes en un ser humano diferente, piensas diferente. Werner Katz fue el primer merodeador que mató a un enemigo. La bala que le rozó la nariz también le marcó como el primer merodeador herido. El 28 de febrero, los merodeadores ya se habían internado en territorio enemigo, cuando el general Merrill les informó de que su primera misión tendría lugar en un pueblo llamado Wallabam. No sabíamos cuál era nuestra primera misión. Tras recorrer 150 kilómetros, nos dijeron que teníamos que darnos prisa para alcanzar a los japoneses en la carretera principal que iba al norte de Birmania. La misión que había que llevar a cabo en Wallabam consistía en levantar barricadas para evitar el paso de los japoneses que abastecían a las unidades japonesas del norte en su lucha contra los chinos. Los merodeadores apenas tuvieron tiempo para levantar las barricadas antes de que las unidades de la 18ª División japonesa lanzaran terribles ataques de artillería. Nos dieron una buena paliza. No disponer de artillería fue una gran desventaja porque salvo armas pequeñas no teníamos nada para defendernos. A pesar de su artillería y una fuerza el doble de numerosa, los japoneses sufrieron numerosas bajas. Los japoneses pensaron que luchaban contra soldados chinos y cuando atacaban no se encontraban frente a tropas chinas con fusiles de un solo cartucho. Se encontraban con soldados con armas automáticas.
Siempre nos parecía que en el fuego cruzado teníamos ventaja porque éramos mejores tiradores. Nuestro M1 era un fusil de tierra increíble. El Tommy era una semiautomática estupenda. El fusil Bar era muy pesado, pero si el hombre que lo manejaba estaba bien protegido, podía causar mucho daño. Y los hombres que utilizaban el mortero también eran muy buenos. Otra poderosa y singular arma del arsenal de los merodeadores eran los intérpretes Nisei. Mientras montábamos las barricadas en Wallabum, vimos que había un cable que cruzaba las copas de los árboles. Así que uno de nuestros especialistas en inteligencia japonesa, Roy Matsumoto, tomó prestado mi teléfono de campaña, subió a un árbol y pinchó la línea. Oyó a un soldado japonés que decía que sabía que había enemigos en la zona. No sabía exactamente dónde. Le dijo al general que estaban vigilando un depósito de municiones y fue lo bastante estúpido para darle las coordenadas del lugar. Así que nos pusimos en contacto con un escuadrón aéreo de cazas P-38 que volaba cerca para apoyarnos y les dijimos dónde estaba el depósito. Llegaron con bombas de 1000 kilos bajo las alas y lo destrozaron totalmente. Mientras la batalla de Wallabam seguía adelante, los suministros de los estadounidenses disminuían a un ritmo alarmante. Nos quedamos sin comida la primera noche y no comimos nada durante 2 o 3 días. Y antes de que terminara la batalla, también nos quedamos sin municiones. Si los japoneses se hubiesen dado cuenta de que a los estadounidenses no nos quedaba munición, la batalla habría sido sin duda completamente diferente. No sé qué habríamos podido hacer porque nos habrían masacrado. Finalmente, después de 3 días y 3 noches de lucha sin tregua, llegaron las fuerzas chinas para apoyar a los merodeadores. Pero para entonces ya se había logrado una victoria sorprendente. Los japoneses se retiraban. Los japoneses habían obtenido una victoria tras otra luchando contra otras tropas. Cuando se enfrentaron a los merodeadores por primera vez en Wallabum, esperaban tener éxito inmediato. En lugar de eso, los merodeadores mataron a centenares de sus hombres. El río se tiñó de rojo con su sangre. Aproximadamente 800 japoneses murieron en Wallabum, por solo 8 estadounidenses. Aún así, 37 resultaron heridos y requerían ser asistidos urgentemente. Sin la atención médica adecuada, muchos de ellos morirían. El general Merrill había dejado claro que no había planes para atender a los soldados heridos, que había que dejarlos al cuidado de los nativos. No había plan de evacuación. Lo que realmente funcionó durante la batalla de Wallabum fue descubrir que en los pequeños aviones Piper Cub, que llegaban para traer mensajes y otras cosas, podíamos meter a un herido en cada avión. Aterrizaban en cualquier sitio. Aterrizaban en diminutos campos de arroz. No creo que les preocupara que la pista no fuese lo bastante larga. Los vi en barcos de arena junto al río. No tenían miedo a nada. Hicieron una labor maravillosa. De hecho, en ocasiones sufrieron accidentes y perdimos a un par de pilotos. Pero nunca tuvimos que abandonar a un hombre herido. La victoria en Wallabum subió la moral de los merodeadores. No solo habían vencido a un enemigo mucho más numeroso, sino que también habían destruido el mito que decía que la 18ª división japonesa era invencible. Muchos merodeadores mal informados creyeron que ese éxito significaría el regreso a casa. Muchos hombres creían que participarían en una batalla importante y que luego les relevarían. Pero solo eran ilusiones, porque Stilwell no pensaba eso, y no creo que Merrill o Hunter lo pensasen tampoco. Después de 3 días de descanso, el 12 de marzo de 1944, la Unidad 5307 recibió órdenes para su segunda misión. Esta empezaría con otra victoria, pero acabaría con el 2º batallón luchando por su vida en la cima de una montaña a la que los merodeadores llamaron la Colina de los Gusanos. Antes de que los merodeadores pudiesen iniciar su segunda misión, tenían que conseguir los suministros que tanto necesitaban. Pero la tarea de abastecer a la Unidad 5307 era una misión extremadamente peligrosa.
La técnica que usábamos para lanzar los suministros la habíamos aprendido de los Chindits de Wingate, con quienes nos habíamos entrenado en la India. Era la única manera de conseguir abastecer a los soldados que estaban detrás de las líneas enemigas. Había que utilizar aviones para transportar todo el armamento, toda la comida, y era necesario que los pilotos fuesen muy hábiles. Debían volar bajo para identificar bien el objetivo y también para evitar los ataques de los cazas japoneses que había en la zona. Les admirábamos mucho, lo mismo que a los hombres que envolvían nuestros suministros. Los cargaban en el avión y los lanzaban para nosotros. Una vez abastecidos, el 11 de marzo de 1944, los 3 batallones tuvieron que separarse. Una decisión que pronto resultaría desastrosa. El segundo y el tercer batallón fueron hacia el este y después hacia el sur, atravesando los pueblos birmanos de Hamxingyang, Nepunga hasta Enkangatuan. El primer batallón se dirigió hacia el sur, a Shaduzab. El primer batallón tuvo tantas dificultades al atravesar la jungla que iban extremadamente lentos y tuvieron 15 o 20 escaramuzas con japoneses antes de llegar a las barricadas. Cuando el primer batallón llegó finalmente a Shaduzab, descubrió un campamento japonés al otro lado del río. Escondidos, los merodeadores planearon un ataque sorpresa para la mañana siguiente. Enviaron un equipo de combate al otro lado del río y mantuvieron otro equipo en el campamento, desde donde podían apoyarles. Sorprendieron a los japoneses mientras se levantaban y tomaban el desayuno, y acabaron con ellos. Cuando el primer batallón llegó a Shaduzab, los otros 2 batallones de merodeadores ya habían levantado sus barricadas. Sin embargo, les ordenaron que abandonaran la posición si les atacaban. Una gran fuerza japonesa amenazaba con atrapar a los estadounidenses a menos que escaparan en la dirección por la que habían venido, hacia el pueblo de Nepunga. La sección de Weston fue la que evitó que les atraparan, y así pudieron llegar a tiempo a Nepunga. Recomendé por radio al batallón que me trasladaran hacia el sur. Desde esta posición podría bloquear a cualquier fuerza enemiga que viniera del sur y mantener abierta la ruta de escape para la evacuación de los 2 batallones. Durante esos 3 días y 4 noches tuve que retirarme a menudo para evitar que me rodearan o me aislaran. Fue una experiencia complicada y una situación constantemente cambiante. Mientras la sección de Weston luchaba para detener el avance enemigo, el tercer batallón se dirigía a Hamxingyang. Los aproximadamente 800 hombres del segundo batallón corrían hacia Nepunga en espera del inevitable ataque japonés. El segundo batallón tenía órdenes de permanecer allí para bloquear el camino y que de este modo los japoneses no pudiesen llegar más al norte y atacar otra vez a los chinos. Para entonces, las terribles condiciones birmanas y la dura lucha se estaban cobrando un alto precio en la unidad 5307. Las enfermedades y la pérdida de peso debido a la malnutrición afectaban a muchos hombres. El primer comandante de los merodeadores, el coronel Charles Hunter, volvió a ponerse al mando cuando el general Merrill tuvo que ser evacuado debido a problemas con el corazón. El 28 de marzo de 1944, los japoneses empezaron a acorralar al exhausto segundo batallón. Y la unidad japonesa que yo había estado retrasando puso cerco a todo el batallón al cabo de 12 horas. Así descubrimos que no nos habíamos enfrentado a un batallón, sino a un regimiento. Nepunga pronto fue conocida como la colina de los gusanos, por los varios centenares de japoneses muertos que yacían rodeando el perímetro y por los cadáveres de unos 100 caballos y mulas cubiertos por millones de moscas azules. Tras varios días el olor era tan penetrante que se olía a casi 2 kilómetros de distancia. Durante el asedio, muchos suministros empezaron a escasear dramáticamente, incluido el agua. En Nepunga, los japoneses capturaron el único pozo de agua del lugar y no había ninguna otra manera de conseguirla. El 30 de marzo,
una patrulla de reconocimiento de los merodeadores salió del perímetro de Nepunga con la misión de comprobar si el pozo de agua se podía recuperar. Por desgracia, volvieron por el extremo equivocado del perímetro. Y cuando entraron, los hombres no sabían que eran de los nuestros y les dispararon. Ahí murió mi mejor amigo, además de otros hombres del equipo. Esas cosas pasan, lo sé. Hay gente que se escandaliza, pero así es la guerra, al fin y al cabo. Al llegar el 8º día de asedio, el teniente Edward McLogan ordenó a uno de sus intérpretes Nisei que se infiltrara en la posición enemiga. Hicimos varios trabajos, y uno de ellos era realizar escuchas al enemigo. Nos acercábamos arrastrándonos, y la mayoría de las veces solo se trataba de charlas normales, pero en algunas ocasiones el enemigo nos reveló sus planes. Roy Matsumoto estaba de misión en la jungla una madrugada y escuchó una conversación entre japoneses en la que decían que harían un ataque banzai por la mañana. Por supuesto, pasó informe del incidente al oficial de mando y lo preparamos todo para recibir ese anticipado ataque banzai. Eran fanáticos. Se lanzaban directos hacia las ametralladoras una y otra vez. Teníamos tantos cadáveres delante de nuestras ametralladoras que teníamos que apartarlos para poder seguir disparando. El coraje de Roy Matsumoto había evitado el desastre total. Si no hubiésemos obtenido esa información, probablemente habrían roto el perímetro y quizás se habrían adueñado de toda la zona. Mientras el 2º batallón resistía como podía, el 3er batallón intentó conquistar el bastión japonés lanzando ataques desde su base en Hamshingyang. El enemigo patrullaba todo el camino hasta Samxingyang. Tuvimos que abrirnos paso a lo largo de 6 kilómetros de resistencia para conseguir ayudar al batallón atrapado. El 2 de abril, los estadounidenses recibieron 2 obuses de 75 milímetros que les lanzaron desde el aire. Al fin los merodeadores disponían de piezas de artillería. 4 días más tarde llegó el 1er batallón, que no había comido durante días, para ayudar en la liberación de sus compañeros. Cuando la batalla de Shadusuk terminó, salimos a marchas forzadas con la misión de intentar rescatar al 2º batallón, que estaba sitiado en Nepunga. El domingo de Pascua por la mañana, el 9 de abril de 1944, tras 12 días de implacable lucha, el asedio terminó. Los japoneses se habían retirado. Cuando finalizó la batalla de Nepunga, las bajas y las enfermedades habían reducido a los merodeadores a 1.400 hombres, la mitad de la fuerza original. Las tropas estaban tan agotadas que el mando determinó que la unidad 5307 no podía seguir así. Nuevamente circuló el rumor de que los merodeadores serían evacuados de Birmania. No fue así. Faltaba todavía la misión más difícil. El 17 de abril de 1944, el general Joseph Stilwell y el general Frank Merrill, recuperado de su infarto y nuevamente al mando de los merodeadores, se reunieron para planear la tercera misión. El objetivo era el campo aéreo cercano a la ciudad de Myitkyina. La pista de aterrizaje japonesa de Myitkyina tenía una gran importancia estratégica. Y si lográbamos apoderarnos de ella, podíamos evitar que la usasen para interceptar con sus cazas a nuestros C-47 y a nuestros aviones de suministros que iban de India a China a 6.400 metros de altura sobre el Himalaya, cargados con municiones y abastecimientos para el ejército chino. Pero los merodeadores no estaban en condiciones de realizar otra misión. Primero, la unidad tenía que ser reforzada.
Cada batallón dispuso de nuevas tropas, sobre todo soldados chinos y luchadores birmanos, conocidos como Kachins. Los Kachins eran la tribu que dominaba el norte de Birmania. Vivían en pueblos de las montañas y conocían bien el territorio. Y tenían un sexto sentido para saber quién se hallaba por la zona. Te decían que los japoneses se acercaban al siguiente pueblo antes de que nadie los viera. Fue una suerte que estuvieran de nuestro lado. Odiaban a los japoneses. Los merodeadores se esforzaron para tener buena relación con sus aliados nativos. Aquí, en un momento de descanso que eran poco habituales, el general Merrill y otros merodeadores bailan con los Kachins. Después de reorganizarse, los merodeadores estaban preparados. En un esfuerzo por levantar la bajísima moral de las tropas, Stilwell y Merrill prometieron a los hombres que les sacarían de Birmania en cuanto capturaran el campo aéreo de Myitkyina. Para llegar a Myitkyina a 105 kilómetros de distancia, los merodeadores tenían que cruzar las montañas conocidas como los Montes Kumon. Cruzar ese camino de montaña fue una tarea extremadamente dura y difícil. El día que emprendimos la marcha empezaban los monzones. Caían unos 5.000 milímetros de lluvia al año en el norte de Birmania. Bueno, los monzones eran como telones de agua que caían. Intentar caminar bajo ellos era tarea casi imposible. Los encargados de las mulas siempre tenían problemas con los animales. Y cuando llegaron los monzones, las mulas resbalaban y caían. Y algunas murieron despeñadas con nuestros suministros sujetos en sus lomos. Durante el viaje hacia Myitkyina, los merodeadores se enfrentaron a un nuevo enemigo mortal. El tifus o la fiebre Shichimiguchi era el enemigo más peligroso. Y no supimos que existía hasta que cruzamos la montaña de camino a nuestra tercera misión. Era un paso de montaña de 2.000 metros y recibimos un mensaje de radio que nos comunicó que habíamos contraído esa enfermedad. Lo que ocurría es que rápidamente la fiebre llegaba hasta los 40 grados. Si no evacuábamos inmediatamente a los afectados, todos ellos morirían. Más de 40 miembros de los merodeadores de Merrill murieron de tifus. Para empeorar las cosas, la capacidad de luchar contra la enfermedad se veía muy mermada por la dieta de los merodeadores. El tema de la comida era increíble y horrible. Únicamente teníamos raciones K, que parecían ladrillos. Las raciones K eran en principio solo para casos de emergencia. En realidad, eran para los pilotos derribados que tenían que sobrevivir 2 o 3 días antes de que los rescataran. No estaban pensadas para hombres que cargaban pesadas mochilas y que llevaban 3 meses luchando. Algunos de los hombres perdieron 15, 20, 30 o incluso 35 kilos. Pero no podíamos hacer nada, teníamos que seguir adelante. Tenías que seguir el ritmo de las tropas o te dejaban atrás. Intentábamos ayudarnos los unos a los otros de vez en cuando, especialmente cuando teníamos que subir tramos empinados. Fue una situación muy difícil. Las terribles condiciones en las que se encontraban los merodeadores empeoraron aún más debido a un parásito que se enganchaba a la piel de los hombres. Durante la última parte del viaje a través de los montes Kumon, sufrimos el ataque de miles de sanguijuelas. Nos chupaban la sangre. Medían unos 6 centímetros. Te sacaban un montón de sangre y después te soltaban. 10 días después de haber emprendido la marcha, se enfrentaron al enemigo. Se libraron importantes batallas alrededor de los pueblos de Ripton y Tinkrukan. Estos combates sirvieron para desviar la atención de los japoneses y permitieron al batallón del coronel Hunter entrar sin ser descubierto en Myitkyina. El 17 de mayo, un ataque muy bien planeado sorprendió totalmente a los japoneses. A mediodía, el campo aéreo estaba en manos de los merodeadores. Stilwell y Merrill estaban eufóricos. Parecía que la campaña había terminado para los merodeadores.
Les habían prometido que les evacuarían en masa en cuanto tomaran el campo aéreo y que los chinos se ocuparían de todo y terminarían la batalla. Por desgracia, los generales todavía no estaban preparados para sacar provecho del repentino éxito de los merodeadores. Lo que ocurrió fue que el general Merrill dijo que nos darían comida y municiones en cuanto capturásemos el campo aéreo, pero no llegaron hasta pasados un par de días. Los japoneses tenían entre 500 y 600 hombres allí cuando tomamos el campo. Cuando llegaron las municiones y la comida, poco antes de que todo terminara, había como 4.000 hombres allí. Los japoneses usaban en ese momento la ciudad de Myitkyina para lanzar contraataques sobre el campo aéreo. Los chinos tenían la misión de repelerlos. Sus intentos fracasaron cuando 2 de sus unidades se confundieron y se dispararon entre ellas, resultando muertos centenares de sus propios hombres. Fue un contratiempo importante, porque contábamos con que hicieran ese trabajo. Entonces tuvimos que decidir qué hacer. La unidad 5307 se atrincheró. Myitkyina se había convertido en un grave problema sin solución a la vista. Los 600 miembros que quedaban de los merodeadores de Merrill no iban a ir a ninguna parte. La situación de Myitkyina empeoró. Los merodeadores de Merrill no estaban físicamente preparados para el combate. Al mismo tiempo, el general Stilwell tenía problemas políticos. Le podían acusar de favoritismo si sacaba a los estadounidenses de allí, mientras que los chinos y los británicos recién llegados proseguían la lucha. Para complicar aún más las cosas, Stilwell no podía contar con sus propios aliados cuando más los necesitaba. Los merodeadores admiraban mucho el valor y la contribución de los soldados chinos, pero los líderes chinos los retenían constantemente. Los problemas de Stilwell eran enormes, porque Chiang Kai-shek no quería que sus tropas luchasen. Siempre estaba en contacto por radio con sus oficiales. Estos aceptaban solo las órdenes de Chiang Kai-shek y rechazaban las del general Stilwell. A finales de mayo, a pesar de todos sus esfuerzos, Stilwell no podía contener el flujo de merodeadores enfermos y exhaustos que eran evacuados de Birmania. El coronel Charles Hunter volvió a ponerse al mando de los estadounidenses en un momento de crisis al sufrir el general Merrill un segundo infarto. Hunter fue finalmente capaz, en unas circunstancias en las que cualquier otro habría fracasado, de mantener unido lo que quedaba de los merodeadores y conseguir que siguieran luchando. Lo hizo demostrando que apreciaba a esos hombres. Les respetaba y odiaba hacer lo que hizo, pero al fin y al cabo todos estábamos juntos en eso. El coronel Hunter estaba seguro de que sus hombres podían resistir en la base aérea, pero el alto mando no estaba de acuerdo. Creía que la base corría el peligro inminente de que los japoneses volvieran a apoderarse de ella, salvo que se encontraran tropas de reemplazo. Cuando empezaron los problemas en Myitkyina, muchos de los merodeadores llevaban meses en el hospital. Y a alguien se le ocurrió la brillante idea de llevar a algunos de esos tipos al frente como reemplazos. Y esa es la razón por la que todos esos hombres enfermos y heridos regresaran. Era totalmente innecesario, según el coronel Hunter. Algunos creen que un miembro del personal de Stilwell interpretó mal sus órdenes. En todo caso, el incidente fomentó la antipatía hacia el general entre muchos de los merodeadores. La rabia llegó hasta tal punto que un merodeador dijo que si Joe Stilwell se le ponía a la vista, le dispararía por la espalda. Al final, con el transcurso de las semanas, los refuerzos empezaron a llegar. Stilwell trajo ingenieros, pero esos pobres tipos no estaban entrenados para el combate. Les llevaron allí para ver qué podían hacer, pero por desgracia estaban mal preparados para realizar el trabajo. El 12 de julio, una unidad de refuerzos estadounidenses quedó diezmada en un trágico accidente de fuego amigo. Las fuerzas aéreas ordenaron un bombardeo durante la batalla de Myitkyina, pero lo hicieron en la dirección equivocada. Lanzaron las bombas en el lugar equivocado. Recuerdo las cifras de ese día. Hubo 119 hombres muertos, heridos o enterrados vivos.
A pesar de su desesperada situación, los merodeadores y sus aliados continuaron resistiendo en la base aérea y atacaron las posiciones japonesas de alrededor de la ciudad. Stilwell finalmente consiguió refuerzos en India, 2.900 hombres. Así que empezaron a llegar soldados, tropas frescas e inexpertas, pero bien entrenadas, que nos ayudaron muchísimo a hacer lo que debía hacerse. La ciudad de Myitkyina se rindió a los aliados el 3 de agosto de 1944, 2 meses y medio después de que se capturara la base aérea. De los casi 2.700 merodeadores que entraron en Birmania, solo quedaban 200 cuando 7 días después la unidad 5307 se unió a la 475 de infantería y los merodeadores de Merrill se convirtieron en historia. El corredor de Birmania se reabrió el 28 de enero de 1945 y los suministros volvieron a pasar a través de Birmania hasta China. La campaña había terminado, pero la experiencia birmana nunca abandonó los corazones y las mentes de los merodeadores de Merrill. Recuerdo a los maravillosos voluntarios. Queríamos luchar, queríamos terminar la guerra. Y ellos hicieron lo imposible por conseguirlo. Muchos de ellos murieron de pie. Deberíamos recordarlos como un valiente grupo de hombres maravillosos. Años después, el coronel Hunter describió a los merodeadores de Merrill como la unidad del tamaño de un regimiento más castigada y menos reconocida de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de esa sombría afirmación, la historia no ha olvidado a la unidad 5307. Los merodeadores fueron únicos en la historia militar. Una fuerza organizada para una peligrosa misión, sin ninguno de los apoyos habituales. Y lucharon hasta el final, con grandes dosis de resistencia y fuerza, y sin apenas recursos. Algo increíble en la tradición militar. En 1966 los merodeadores recibieron una mención presidencial por su heroísmo. La unidad 5307 fue condecorada individualmente con una estrella de bronce por servicios heroicos o meritorios. Ofrecerme voluntario fue lo mejor que he hecho nunca. Luchamos en una campaña muy dura. Fuimos buenos soldados y trajimos la gloria. Aunque el nombre 5307 se retiró, el legado de los merodeadores sigue vivo en el ejército estadounidense. Estamos muy orgullosos de que los Rangers de hoy en día desciendan de nuestras experiencias de batalla en Birmania. El único regimiento de Rangers existente, el 75, lleva los colores de los merodeadores y su insignia en el hombro. Puede ser que los merodeadores de Merrill sirvan de modelo para las guerras del futuro. Una dimensión de la lucha que se necesita tanto en el mundo de hoy como en el de mañana.